Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que estén todos bien. Aquí, bueno, como siempre, ¿no? Tratando de llegar a todos ustedes en este su programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible con este su amigo de siempre, Roderick Gutiérrez, especialista en gestión y planificación ambiental. Como siempre lo hemos dicho, vamos a estar todos los martes, estemos donde estemos, tratando de transmitir, ¿no? Acerca de nuevas noticias, las cosas del momento y, por supuesto, todo lo que sea de información para todos ustedes. Recuerden que este programa se creó desde un inicio para hacer docencia y más que todo informar. No estamos para pelear con nadie, no estamos para criticar ni estar metiéndonos en temas políticos, pero sí vamos a estar hablando acerca de algunos temas importantes para el país y más que todo por todo lo que está pasando hoy en día y lo que viene también, porque también tenemos que estar conscientes de que muchas de las cosas que están sucediendo ahora mismo es porque hay personas pensando en la política del 2029. Estamos en el 2026, estamos en pleno mundial, estamos disfrutando de algunas cosas en el 2026 y sin embargo ya hay personas pensando en el 2029. Y eso, por supuesto, a veces es bueno planificar, es bueno prepararse, sí, estoy totalmente de acuerdo con todo eso, pero sin embargo, cuando se utilizan ciertos temas para poder hacer esa politiquería, es allí donde existe el problema. Más que todo cuando se trata de tergiversar la información, cuando se trata de manipular la opinión pública, cuando se trata de utilizar los medios como y tratar de entonces de manipular o cambiar un poco lo que es la percepción o más que todo la forma de pensar o cómo tomar las decisiones de la población en general. Entonces, bueno, partiendo por algo que creo que es de interés mundial, ayer fue el último partido de uno de los grandes de la historia del fútbol. Eh, no quiero dejar pasar este programa sin mencionarlo. Se nos fue del fútbol mundialista, porque todavía tiene mucho que dar, tal vez en los clubes. Se nos fue del fútbol mundialista Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, eh, independientemente de las personas que lo apoyan o no lo apoyan, o que lo comparan con otros jugadores que han estado, por supuesto, a ese nivel en la historia del fútbol. El Cristiano Ronaldo es una persona que tiene una historia muy interesante y no solamente para el fútbol, tiene una historia muy interesante porque es una persona que se creó a sí misma, es una persona que trabajó por una pasión, sigue trabajando por esa pasión que ha tenido toda su vida y hizo todo lo que él tenía que hacer él personalmente para ser quien ha sido y para ser quien es durante todo este tiempo. Tal vez una persona que no tenga un talento natural, como lo tiene a lo mejor Messi, como lo han dicho los expertos, no lo digo yo, estoy repitiendo cosas que han dicho los expertos, pero sin embargo es una persona que se creó a sí mismo. O sea, trabajó por lo que quería, trabajó fuertemente por llegar a ser uno de los mejores de la historia y, en mi parecer y mi opinión personal, lo logró. Logró. Entonces, eso es una historia de vida que puede utilizarse para cualquier otra profesión o cualquier otro sueño que tenga cualquier persona. Esto es el vivo ejemplo de que una persona cuando lo quiere, lo consigue y cuando se quiere, se puede. Porque una persona que nació y creció y estuvo sus primeros 11 años en uno de los barrios y familias más pobres que había en Portugal, llegó a ser o ha llegado a ser una de las personas más conocidas a nivel mundial y también una de las personas más ricas a nivel mundial. Y eso lo ha hecho a punta de esfuerzo. Otra de las cosas que también me llama mucho la atención de Cristiano Ronaldo, no solamente sus goles, que podemos mencionar que
rápidamente, o sea, porque lo acabo de ver. Él comenzó en el Sporting de Portugal, ahí comenzó todo. La historia que tiene él es que deja a su familia a los 11 años, viaja solo, un niño de 11 años, casi 12 años, a irse a buscar su sueño. O sea, sale de su pueblo hacia una ciudad o de Portugal a buscar su sueño. Después de ahí pasa al Manchester United, después al Real Madrid, donde yo creo que casi ahí fue donde todo el mundo explotó y todo el mundo lo conoció. 450 goles en el Real Madrid entre el 2009 y 2018. Juventus, Al Nassr, Portugal, como selección, 146 goles, pero sin embargo, no solamente son los goles, no solamente es la persona como, como futbolista. Una de las cosas que me llama la atención en una de las entrevistas que pude ver, porque claro, ahora mismo todo es Cristiano Ronaldo y han salido muchas entrevistas, es que él dice, él tiene 41 años ahora mismo, pero él dice que comenzó a preparar su futuro a los 27 años. A los 27 años él comenzó a invertir. A los 27 años él comenzó ya a prepararse para su futuro. Comenzó a invertir lo que estaba ganando en fútbol en hoteles, restaurantes, acciones, inversiones, algunas cosas que no tenían nada que ver con lo que era el, el fútbol en sí, pero sí tenía mucho que ver con lo que era el tema de prepararse para el futuro. Y eso es donde yo quiero caer, ¿no? De que tomemos un ejemplo como este de una persona normal, una persona que creció con muchas tal vez problemas financieros o problemas familiares, pero sin embargo se fue creando poco a poco, pero no tuvo que esperar hasta el final de su carrera para comenzar a preparar su futuro. Eso es lo que yo creo que podemos tomar como ejemplo principal o como un modelo de vida para todos los que están hoy en día escuchándonos, que están preparándose o están trabajando y creen que la juventud le va a durar para siempre. La juventud no dura para siempre. Lamentablemente el tiempo no perdona, el tiempo siempre avanza, pero sin embargo, una persona normal, porque no es un ciber humano, no es un cyborg, no es una máquina, es una persona que simplemente se creó a sí mismo y hizo lo mejor de sí para poder ser uno de los mejores en su profesión, en este caso el fútbol. Así que quería mencionar y tener bien claro de que es importante tomar este tiempo para reconocer a una persona que es un ejemplo de vida. O sea, es una persona a la cual se puede aprender de su historia y darnos cuenta que las personas normales también pueden llegar muy lejos. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta porque no todo en la vida es trabajo, ni tampoco todo en la vida es problema. También se pueden hacer muchas cosas para poder salir adelante. Entonces, eso era lo primero que quería tocar en el día de hoy, un reconocimiento a uno de los jugadores más grandes del mundo. Ustedes sacan la conclusión, yo no voy a ser el que diga si es el mejor o no, si actualmente es el más grande o históricamente. Es una conclusión que tienen que sacar ustedes, pero sin embargo, para mí es una de las personas que como persona, y por supuesto en el fútbol que nos apasiona a todos, es una de las personas que es digna de reconocimiento y es lamentable que realmente por el tiempo, vuelvo y repito, el tiempo no perdona, es lamentable que ya no lo podamos ver en otros mundiales y que también se cuarte su sueño de poder ser campeón del mundo. Pero si él me estuviera escuchando, yo le diría que él ya logró todo lo que tenía que lograr en este mundo. Y sí, a veces nos faltan cosas, pero Dios lo decide, no lo decidimos nosotros. Y por supuesto, entonces, así como Cristiano Ronaldo, nosotros también tenemos que poner todo de nosotros para poder llegar a ser l- una mejor versión de la que
con la cual comenzamos. Bueno, eso era mi comentario inicial para que pudiéramos estar en contexto, pero vuelvo y repito, para los que nos están escuchando, nos pueden seguir, por supuesto, en las redes sociales como YouTube, Instagram y también TikTok, en donde vamos a estar subiendo ciertos videos. Ya estamos subiendo videos pequeños para que las personas no puedan escuchar un poco y ver un poco de lo que estamos hablando semanalmente, pero sin embargo sigan buscando noticias en nuestra página de Instagram, YouTube y por supuesto también en TikTok. Bueno, una de las noticias que me llama más la atención el día de hoy es Panamá crece, el desempleo sube, pero el empleo privado formal repunta. Entonces, si nosotros decimos, pero si hay desempleo, ¿cómo es esto de que repunta? Esto es una cosa bastante compleja de explicar y voy a ver si traigo un día a René Quevedo para que nos pueda explicar, porque precisamente fue René Quevedo quien me mandó esta información, porque sin embargo es un poco complicado si estamos hablando del desempleo y estamos hablando que el desempleo crece, ¿cómo es posible que el empleo privado formal repunta? Pero sin embargo, yo lo puedo explicar de una forma muy simple. Es muy simple. Es como que yo me caigo de un barranco. Ok, yo me caí, me estabilicé, pero sin embargo todavía estoy tratando de salir de ese barranco o estoy tratando de salir de ese hueco. Estoy avanzando, sí, ya llegué a la mitad o voy avanzando rápido porque todavía tengo energía, pero todavía no he llegado, todavía no he salido. Eso es lo que nosotros nos referimos. Nosotros todavía no hemos salido de ese hueco del desempleo, no hemos salido de ese hueco económico que realmente nos ha dejado todo este tema que no solamente fue en 2023, es un arrastre que llevamos desde hace mucho tiempo, tal vez más de una década, como dicen los expertos, y que también se suma el tema de la pandemia. Pero a pesar de que estábamos mal con la pandemia, como le pasó a todo el planeta, también nos pasó de que tuvimos un 2023 catastrófico en donde estábamos repuntando, pero sin embargo, las personas que ahora vamos a mencionar se encargaron entonces de frenar todo ese desarrollo que teníamos. Y algunos van a decir, bueno, es que el contrato, es que la mina, pueden tener sus opiniones, pero sin embargo, Panamá cometió un gran error. Ese es el resumen del 2023. El 2023 fue un grave error. Pudieron haber muchas otras formas de arreglar esto, pero sin embargo se encargaron de hacerlo de la peor manera posible. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué entró la política? Pero bueno, basándonos un poco en lo que es este análisis que hace eh, eh, se hace en Nexo, una página de economía internacional sobre Panamá, es que sí, nosotros repuntamos, el Producto Interno Bruto creció un 4.4% en 2025, pero sin embargo todavía estamos muy por debajo del desempleo, que estamos en 10.7. 10.7% de desempleo para un país de 4 millones de personas es muy grande, es mucho. ¿Y por qué? Y lo que le explicaba hace un momento, el desempleo, bueno, el desempleo sube a 10.4 en septiembre, eso es un dato de septiembre de 2025, pero nosotros caímos en el 2023 y todavía estamos tratando de salir. Hemos subido un crecimiento del PIB de 4.4%, pero sin embargo la tasa de desempleo sigue siendo un 10.7. Eso significa que todavía nosotros no hemos salido eh, del desempleo, estamos por 7.4, 7.4, o sea, estamos 3% por debajo todavía de donde estábamos anteriormente. Seguimos subiendo, sí, pero todavía no hemos llegado a ese nivel óptimo que teníamos antes del 2023. Esto importa porque hay dos sectores que realmente conviven, pero no se integran, que tiene que ser que más que todo es por lo menos, el moderno, como lo dicen aquí
en el artículo el canal, la banca y la logística, el canal, la banca y la logística está creciendo, pero el canal, la banca y la logística no está empleando personas. Está creciendo. Están llegando más contenedores al canal, están llegando barcos más grandes al canal, para poner un ejemplo. El canal está creciendo. Eso significa que está facturando más. La banca, las personas tienden a rehipotecar su vivienda, a sacar un nuevo auto para ponerlo a trabajar, a pedir préstamos. Eso significa que la banca sigue creciendo, pero sin embargo, la banca no está empleando nuevas personas. También está la logística. La logística, ok, hay que mover carga, hay que mover transporte, el marítimo y todo lo demás. Está repuntando, sí, pero sectores como el canal, la banca y la logística que están repuntando no están contratando personal. A eso se refiere, que cuando hay crecimientos, realmente, como dice el economista Arthur Lewis, Nobel de 1979, sectores modernos como el canal, la banca y la logística, crece rápido, pero no absorbe mano de obra. Vuelvo y repito, en Panamá el canal, la banca y la logística están creciendo, pero no absorbe mano de obra. O sea, el canal no está contratando nuevas personas. La banca no está contratando nuevas personas. Sigue creciendo con el personal que tiene, igualmente que la logística. Pero sin embargo, sectores como sectores productivos, como manufactura y agro, se estancan, que son los que podrían estar produciendo mano de obra. Un ejemplo, si se invierte en el agro, se puede estar invirtiendo en no solamente jornaleros, sino también personas como el veterinarios, como agrónomos, como también laboratorios. Por supuesto, compra y venta de insumos. Eso no está creciendo, eso está totalmente estancado. Entonces, ¿cuáles son los sectores que están creciendo? Son los sectores, como se le llama normalmente, los sectores modernos, aquí en Panamá, que es el canal, la banca y la logística, pero ese sector no está empleando personas. Entonces, por eso es que hay la confusión de que si está reptando la economía, porque no está creciendo el empleo. Es por eso mismo, por esa forma simple, y lo repito, no soy especialista en esto, pero es muy importante que todos nos comencemos a meter en el tema del empleo, o mejor dicho, del desempleo en Panamá, porque tenemos que entender por qué es necesario poder repuntar y por qué es necesaria la inversión privada en Panamá. Pero no solamente es que el inversionista privado se interese en Panamá, porque hay mucho interés en Panamá y eso no lo vamos a negar. Panamá tiene una posición geográfica que es envidiable. O sea, todo el mundo quiere invertir en Panamá, en Singapur y en otros sectores similares, pero sin embargo Singapur no tiene la posición geográfica que tiene Panamá. Entonces, por supuesto, ven a Panamá. Panamá está cerca de Estados Unidos, Panamá está cerca de Chile, Panamá está cerca de Argentina, Panamá está cerca de México, muchos países que son realmente muy buenos para invertir sin necesidad de estar ahí mismo o comprar y vender. Pero sin embargo, no, no tenemos ahora mismo tal vez la seguridad jurídica o no tenemos todavía esa credibilidad para que venga el inversionista. Hace pocos días vimos de que Japón, había un grupo de japoneses aquí en Panamá tratando, reunidos con el gobierno, interesados en invertir, sí, sí los hay. Como también han venido grupos rusos, también han venido grupos eh, ingleses, también han venido grupos brasileños, también han venido grupos norteamericanos, todos esos grupos empresariales alemanes que han querido entrar aquí en Panamá. Pero ¿por qué no vemos las empresas alemanas, por dar un ejemplo, abriendo aquí en Panamá y contratando gente? ¿Por qué no vemos las empresas norteamericanas aquí en Panamá abriendo y contratando gente? Porque todavía no, sí, tienen mucho interés y el interés no se va a perder porque la posición geográfica va a estar ahí siempre. Pero sin embargo, si no hay credibilidad, si no hay una confianza, todo va a quedar en interés. Porque por lo menos un ejemplo, o sea, no, que Panamá se está vendiendo muy bien afuera. Sí, Panamá se está vendiendo muy bien afuera. Invertimos muchos millones
anualmente para hacer ferias, para mandar gente en pollera, para hacer videos, para contratar publicidad. Sí, todos los años invertimos y metimos plata. Pero esa es la parte fácil. Cuando ya enamoramos al inversionista y hacemos que el inversionista llegue a Panamá, ahí es donde está el tema. Ahí es donde hay que prestarle atención a todo. ¿Por qué? Porque entonces el inversionista llega y se ahoga en un mundo de burocracia. Primero que todo, abrir una cuenta de banco en Panamá. Es, hoy en día es un lío abrir una cuenta de banco Panamá. Y abres entonces todas las trabas que te ponen para poder hacer transacciones, para poder entonces recibir el dinero, que está bien, hay que investigar para que el dinero sea realmente el dinero limpio. Todo eso yo lo entiendo, pero sin embargo dan muchas trabas para abrir una cuenta de banco aquí en Panamá. Ahí comienza todo. Después entonces, cuando quiero comprar un terreno, por dar un ejemplo, todos los intermediarios que hay en la compra de un terreno. Además de eso, también la especulación que hay con respecto a la compra de los terrenos. O sea, ya los terrenos quieren venderlo por mucho más del valor, porque cuando uno va a hacer el, el avalúo del terreno, se da cuenta que el valor comercial es muy por debajo del valor que quiere el dueño del terreno. Entonces, si el terreno es muy caro, y hay que invertir mucho solamente en la compra del terreno, por supuesto, la rentabilidad o la ganancia que se va a tener con el proyecto van a ser mucho menores. Entonces, ahí comienza entonces a tener problemas con respecto a lo que se quiere hacer aquí en Panamá. Pero digamos que ya abrieron la cuenta de banco, que duraron un año, 2 años en abrir la cuenta de banco, ya lograron conseguir el terreno adecuado y lo compraron por mucho más del valor que es. Bueno, ahora vamos a hacer los estudios, vamos a contratar a los profesionales, vamos a contratar a los arquitectos, a los ingenieros, a los consultores ambientales para poder entonces hacer el proyecto. Y entonces ahí viene otra traba más. Comienza y entra eso a los ministerios y a las instituciones públicas, en donde se queda durmiendo, en donde no se puede mover una piedra porque no ha podido comprobar si ese terreno es tuyo. O sea, mil cosas que están claritas muchas de las veces en el estudio de impacto ambiental, pero sin embargo siguen poniendo trabas y se pasa 1, 2 años más, entonces para aprobar el estudio de impacto ambiental. Ya estamos viendo de que comenzaron con abrir la cuenta de banco. Bueno, mandaron muchas mujeres en pollera, mandaron muchos videos bonitos a ferias internacionales y trajeron al inversionista. Lo enamoraron y lo trajeron. Pero de ahí a que todavía te aprueben el estudio de impacto ambiental pueden pasar unos 4 o 5 años. Ya eso comienza a cansar al inversionista. Por entonces el inversionista no está solo en el planeta. Entonces él habla con el otro inversionista, oye, ¿cómo te va a ti? ¿Cómo va el negocio? Mira, yo aquí en El Salvador ya estoy funcionando y el hotel ya está andando. ¿Y tú cómo vas en Panamá? No, todavía estoy esperando que me aprueben el estudio de impacto ambiental. Ah, pero ¿cómo así? Ya yo comencé hace un año o hace 2 años. Entonces ahí comienza entonces el tema que yo siempre digo, no estamos solo en la región. Y si creemos que nosotros podemos aguantar un inversionista 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, sin creernos que pueden invertir en otro lado, estamos totalmente equivocados. Ahí es donde está el principal problema de nuestras autoridades y funcionarios públicos, que no se dan cuenta de que aguantar la inversión significa que podemos perderla. Entonces, esas son las cosas que hay que decirle al funcionario público porque respeto a los funcionarios públicos. Yo fui funcionario público, yo sé lo que es eso, yo sé lo que es la burocracia, yo sé lo que es la línea política que te dicen que tienes que seguir y todo lo demás, pero sin embargo la mayoría no tiene ese chip o ya perdió ese chip de querer hacer las cosas rápido, porque lo haga rápido o no lo haga rápido, igual la quincena va a llegar, cosa que es totalmente diferente en el sector privado. Si trabajo, cobro, si no trabajo, no cobro. Entonces, muchos también funcionarios en el sector privado piensan que es igual que el gobierno. No, no es así. Si la empresa no factura, señor, la empresa quiebra o la empresa tiene que reducir personal. Entonces, ¿qué? Después voy a demandarlo en el Ministerio de Trabajo.
demándalo en el Ministerio de Trabajo, pero sin embargo la empresa no va a tener cómo pagarte, porque en realidad o realmente la empresa tiene la razón, o sea, ya no necesita más trabajadores en su fila. Entonces, vuelvo y repito, para seguir el hilo, desde que mandaron a las señoras en pollera, hicieron los videos bonitos y fueron a todas las ferias internacionales, a que el inversionista realmente comience a ver su proyecto o por lo menos tener los eh, permisos aprobados, ya han pasado 4 o 5 años. Entonces, ya tienen todo aprobado, ahora vamos a construir. Viene el municipio, viene ingeniería municipal. En algunas municipalidades no tienen ni siquiera ingeniero municipal o tienen 3 proyectos y no saben qué hacer con ellos. O lamentablemente, como sucede, y eso hay que decirlo y todo el mundo lo sabe, muy pocos lo denuncian porque conseguir las pruebas es muy difícil y uno no puede ir a denunciar a nadie sin tener pruebas, pero se sabe que hay mucha corrupción en el país que evita que esto también avance. Entonces uno se preguntará, ¿por qué empresas alemanas, por dar un ejemplo, o empresas norteamericanas o empresas inglesas no invierten en Panamá? ¿Por qué no tenemos esos grandes almacenes aquí en Panamá? ¿Por qué no tenemos esas grandes cadenas hoteleras aquí en Panamá? Porque son países que no conviven con la corrupción y no pueden invertir en un país en donde hay políticos y hay funcionarios que preguntan qué hay para mí. Eso es imposible para estas grandes empresas, porque saben que si lo hacen comienzan a perder credibilidad y pierden entonces entrada en ciudades como Nueva York, Londres, París, eh, Berlín, por decir algunas, en donde te van a cuestionar y te van a ver tu currículum y te van a decir dónde tú estás invirtiendo. ¿Tú estás invirtiendo en Panamá? ¿Cómo te va en Panamá? Muéstrame los libros de Panamá. Esas son las cosas que nosotros como panameños tenemos que entender. Y tenemos que entender que sí hay sectores que van a seguir creciendo, como vuelvo y repito, el canal, la banca y la logística, que sí, es muy importante que sigan creciendo, pero sin embargo, no tenemos la credibilidad todavía para que grandes empresas vengan a invertir a Panamá. Y eso es algo que tenemos que cambiar todos nosotros, porque nosotros no podemos estar hablando solamente de el crecimiento del Producto Interno Bruto. Nadie come Producto Interno Bruto. Nosotros lo que comemos es lo que llevamos al plato de nuestra mesa con nuestro salario cuando trabajamos. Y el trabajo informal no es seguro. Hoy puede ser seguro, pero mañana no sabemos si está. Hoy podemos salir a vender plátanos al semáforo, pero mañana no sabemos si llueve. Mañana no sabemos si el sol es muy fuerte. O mañana no sabemos si pudimos, si tenemos salud para poder salir a vender patacones al semáforo. La informalidad no es realmente la salida, a pesar de que va creciendo. El panameño, como siempre lo he dicho, sobrevive. El panameño siempre va a salir adelante, pero tenemos que crear empleos formales y tenemos que también invertir en temas como el agro y la manufactura, por darle algún ejemplo, y también tener la credibilidad y exigirle a nuestras autoridades para que realmente ordenen la casa, no solamente salgan a vender a Panamá, sino que cuando ese inversionista llegue pueda hacer las cosas rápido, porque lo que necesitamos es empleo. Y por supuesto, necesitamos mandar un mensaje internacional de que podemos hacer las cosas bien, que podemos también corregir nuestros errores, como es el tema de la mina, que por supuesto tenemos que ver ese tema y tenemos que también decirle a los 3 ministros que se están encargando de la revisión del informe que lo hagan rápido. Sí, sí lo pueden hacer rápido. No, que no me apures porque son 15 tomos, señores. Tuvieron 6 meses para leerse un tomo a la vez. Si no lo quisieron hacer, es asunto de ustedes. Si no crearon su comisión para leerse cada uno de los tomos a medida que iba saliendo, es su asunto. Pero el panameño realmente necesita que hagan las cosas rápido y que tomen una decisión rápido porque ustedes fueron puestos ahí para eso.
Ustedes fueron puestos ahí, ustedes decidieron, porque nadie los obligó, ustedes decidieron tomar ese puesto, ustedes decidieron tomar ese salario. Bueno, entonces hagan su trabajo. No soy grosero, es la verdad, ustedes están ahí para hacer su trabajo. Ok, soy ministro y tengo muchas cosas que hacer, sí, lo entiendo totalmente, pero para eso ustedes tienen equipo. Para eso ustedes tienen que contratar los mejores, no solamente a los que creen que son los mejores. ¿Para qué? Para que revisen y hagan su trabajo. Que tengo muchas cosas que hacer, no solamente a la mina, también lo entiendo. Entonces, dedícate, que se tiene que dedicar al tema de los puertos. Crea una comisión para los puertos. Tienen muchos funcionarios para hacerlo y otra comisión para lo que es la mina. Pero tomen decisiones rápido, porque realmente el interior no aguanta. Y si no me creen, vayan al interior y pregunten a cualquiera en el interior. El tema del desempleo va creciendo. A pesar de que los números son muy bonitos y dicen que van creciendo, que el PIB, pero nadie come PIB en este mundo, en este planeta. Nadie come Producto Interno Bruto, Interno Bruto. Lo que se necesita al panameño es empleo y necesita traer inversión privada. Y esa inversión privada solamente va a traer si ordenamos la casa. Porque nada sirve que invitemos y enamoremos al inversionista y después lo invitemos a la casa y la casa esté toda desordenada, que ni siquiera puede entrar por la puerta. Así que muchas gracias por todo. Nos vemos el próximo martes. Vamos a estar subiendo, por supuesto, videos pequeños, pero sin embargo, recuerden seguirnos en Instagram, YouTube y también en TikTok. Así que se despide este servidor, Roderick Gutiérrez, y nos vemos próximamente. Chao. Cuídense. Porque crecer es proteger medio ambiente y progreso, medio ambiente y progreso.